Bueno, vamos a seguir con los consejos para una salud más equilibrada y vamos a retomar primero lo que hemos visto en los primeros dos consejos. El primero de ellos, recordemos que era la exposición al sol y que estaba totalmente vinculado con la alimentación, y eso ahorita lo vamos a retomar justamente porque hoy vamos a hablar de una alimentación balanceada, nutritiva y una buena hidratación. Entonces, eso fue lo primero que comentamos, y la idea realmente, más allá de que yo les esté dando consejos para que se los aprendan de memoria, es más bien para que los implementen, los practiquen y sobre todo los experimenten, porque como dijimos, cada cuerpo es diferente, pero indudablemente marca un cambio en tu cuerpo todo esto, porque es energía, porque es poder y porque es simplemente una reconexión contigo mismo y con tu propia batería, con tu propio cuerpo. Entonces, ese es el primero, la exposición al sol. Y el segundo, como dijimos, era reconexión vía grounding o vía earthing con la madre tierra, que era andar descalzos. Y ahí se me olvidó mencionar que es importante que andar descalzos en la casa se mencione que no funciona como tal para la recarga de energía que platicamos, porque al final los pisos de las casas son pisos que no te permiten la transmisión de la energía, son aislantes. Entonces, lo que estaríamos haciendo es que no estaríamos cargando nada, simplemente estaríamos en comodidad descalzos, pero no estaríamos recargándonos como queremos. Por eso decíamos que si no tienes posibilidades, lo más cercano sería el asfalto mojado, ¿ok? Estas dos cosas son muy fáciles de recordar y son de hecho de las más importantes, si no las más importantes de todos estos consejos. ¿Y qué simbólicamente representan y por qué son tan fáciles de recordar? Porque el sol representa nuestra parte masculina, nuestra parte de poder, nuestra parte de energía, de vibración, de estar en contacto con esa figura paternal que todos tenemos, ¿no? Es decir, aunque seamos mujeres, tenemos una parte masculina, y aunque seamos hombres, tenemos nuestra parte femenina, ¿no? Y el punto es equilibrar esas energías dentro de nuestro propio ser. Y lo de el grounding, pues que es conectar justo con la madre tierra, que es como la dualidad. Al final estamos en medio de ambos, ¿no? De el sol, el universo y todo lo que es la tierra. Entonces lo que estamos haciendo es reconectando con lo que realmente somos, con nuestra parte femenina, con nuestra parte de tierra, con nuestra parte de enraizamiento, con nuestra parte fija y con nuestra parte movible, con nuestra parte que nos ayuda como a energetizar. Entonces tenemos por un lado la actividad y por otro lado también la actividad, pero a través de la comunión con nuestra propia parte femenina. Y esto lo retomaba, bueno, pues porque hoy vamos a hablar, insisto, de la parte de la nutrición o una alimentación equilibrada. Y aquí lo que les voy a decir realmente es, no hay nuevamente recetas de cocina, cada cuerpo nuevamente es diferente y seguramente tú experimentas síntomas con un alimento que otras personas no experimentan, etcétera. Pero vamos a recalcar cuáles serían las cosas que tendríamos que estar evitando, que ya habíamos comentado en parte, para tratar de que el organismo se nivele en su esencia, en su naturaleza, etcétera. Y más, como hemos comentado, si vives en ciudad o vives en lugares en los que no tienes acceso a algo orgánico o algo más natural, o tus tiempos parecen ser muy apretados. Número uno, no hay que consumir aceites vegetales, o hay que minimizar su uso lo más posible. Tampoco hay que pensar que lo que estamos hablando es bueno o lo que estamos hablando es malo, o este alimento nunca lo consumas porque es malísimo. No, el punto es equilibrar, es tú poder controlar tu alimentación en base a tu voluntad y en base a lo que a ti te funciona y te sienta bien. Y para eso tienes que aprender a escuchar a tu cuerpo. Y no lo vas a poder aprender a escuchar si estás intoxicado. Entonces, uno es los aceites. Dos es, si no quieres eliminarlos totalmente de tu dieta, cuando menos disminúyelos lo más posible en el día a día. ¿Qué? Las harinas, y las azúcares, porque esas partes son las que te están intoxicando más y más y más, porque no son realmente necesarias, ¿ok? Que hay alimentos que tienen muchos azúcares, y que también hay alimentos, por ejemplo, que los venden como veganos y sin embargo tienen un montón de carbohidratos y un montón de azúcares también. Por eso es que yo no te voy a decir, vuélvete vegano, vuélvete carnívoro, vuélvete vegetariano. No, te voy a decir, experimenta cada una de las mejores versiones o de las mejores cosas que te aplique de todas esas alimentaciones.
En mi caso, en mi experiencia, te voy a comentar que en algún momento minimicé lo más posible la proteína animal, porque me estaba encaminando hacia probar con las verduras, con los vegetales, etcétera. Pero realmente no me saciaba, ¿sí? Parecía que me quedaba con hambre. Desde ese lugar empecé a experimentar diferente y fue como más equilibrado a través de una dieta en la que era una pequeña porción de verduras, una pequeña porción de carbohidratos y la mayor parte de proteína. Y cuando hablo de proteína me refiero pues al pollito, a la carne, al pescado, al salmón y a todo lo que venga del animalito en ese sentido, huevito, por ejemplo, ¿no? Entonces, la proteína en mayor proporción ligeramente, pero comiendo de los otros alimentos. También he experimentado, por ejemplo, una alimentación a base mayoría de carnes y grasas naturales. Y te puedo decir que sí, que en esa época hubo mucho menos inflamación en mi cuerpo, mucho menos grasa acumulada en mi cuerpo, porque como el cuerpo no tiene otras grasas que tú le estés dando, es decir, no le estás dando el carbohidrato, no le estás dando la grasita de las botanitas, etcétera. Entonces lo que hace el cuerpo es jalar lo que tiene, y lo que tiene realmente es proteína y grasa natural. ¿A qué me refiero con grasa natural? Pues con quesos, por ejemplo, aguacate. Entonces, desde ese lugar sí, a mí me gusta mucho irme más hacia la tendencia de una dieta más hacia la proteína, sobre todo huevo y carne, y muy poca porción, si no es que nula, de verduras. ¿Y qué verduras? Normalmente me voy hacia las verdes, hacia los pepinos, hacia las espinacas, hacia las acelgas y hacia todo lo que sea verde, ¿sale? Esa es mi experiencia, pero hay quien elige comer muchas frutas, muchas verduras y le funciona. Entonces, desde mi experiencia, por ejemplo, no, a mí no me funcionan las frutas, a mí las frutas sí me inflaman o sí me generan que mi cuerpo trabaje y saque rápidamente porque me trabaja mucho la fibra en mi cuerpo, ¿vale? Pero ¿qué es lo que te va a dar la respuesta? Pues simplemente que te enfoques a ver cómo opera tu cuerpo y que empieces a experimentar como tal un laboratorio de qué es lo que más te está inflamando y qué es lo que no, qué pasa cuando quito los azúcares, etcétera. Cuando quito los azúcares, en mi caso, por ejemplo, sí estoy más atenta, sí estoy menos negativa, sí estoy más activa, sí estoy más positiva. Y hay cosas que no medimos desde ese lugar, sino por el ir y venir del trabajo, por ejemplo, no se diga del tráfico, no, ni siquiera ves lo que te estás alimentando y diario estás comiendo papitas y diario estás comiendo otro tipo de marcas de pastelitos, etcétera. Insisto, no es que yo diga eso está malo, nunca lo comas. Por supuesto que como de eso también, pero no es mi día a día y no es a lo que le doy prioridad. Y si realmente no quiero consumir carbohidratos, pues entonces elijo por voluntad no consumirlos durante este periodo de tiempo. Ejemplo, un mes, ejemplo, 6 meses, ejemplo, lo que yo quiera. La hidratación es súper importante porque la hidratación va a hacer que te desintoxiques de todo lo que tienes, tanto físicamente como energéticamente. Es muy importante que siempre estés consumiendo agua, agua, agua. Mínimo, en mi experiencia, igual 2 litros. ¿Cuál es la mejor agua para consumirla? La verdad es que hay muchas corrientes, hay muchas variables también. En mi caso, a mí sí me sienta bien el agua con una pizquita de sal y unas gotitas de limón. 1 litro de agua con eso me sienta bien. Pero hay personas que no, que es el agua nada más filtrada o el agua ionizada o el agua es que te sienta bien a ti, ¿ok? Y si te la pasas tomando 2 litros de café en lugar de 2 litros de agua al día, por supuesto que va a haber una diferencia, y no porque nuevamente el café sea malo, no, sino porque todo es mediar, todo es equilibrar e ir armonizando lo que metes en tu cuerpo. Al final tu cuerpo es una máquina, y dependiendo de qué le metes es lo que te va a generar. Es causa-efecto. ¿Qué le estás metiendo? Es el resultado. Entonces, si diario te enfermas, pues obviamente algo no estás consumiendo correctamente o de algo estás exagerando y tú sabes en el fondo de qué es, ¿sale? Porque somos tal vez inconscientes, pero cuando empiezas a hacer conciencia, por supuesto que te das cuenta que son las cosas que puedes ir cambiando y que puedes ir mejorando en tu alimentación. Ahora, esto va de la mano con lo que vamos a ver más adelante acerca del ayuno.
Pero el ayuno también, si tú lo implementas dentro de una dieta balanceada, pues te va a dar mucho más pauta a que tengas más claridad mental, a que si te dedicas a cosas muy mentales o muy cansadas o quieres empezar a meditar, eso te ayude. Y no porque sea una regla o nuevamente una receta de cocina, no, sino porque como tu cuerpo está más alineado, está menos intoxicado y estás haciendo las sugerencias conforme las hemos platicado, porque ahora ya estás reconectando, porque ahora ya estás conectado más con la naturaleza, etcétera, pues obviamente todo va sumando. Entonces, ¿qué es lo que te digo? Es, si ya tienes un diagnóstico, por favor empieza a ver cuál es la alimentación que te están recetando. Y no te creas todo no porque vayas en contra de los doctores ni contra los nutriólogos, al contrario, toma lo más posible que puedas de los consejos que te están dando, pero no te creas nada como una verdad absoluta, ni siquiera lo que yo te estoy diciendo, sino simplemente toma eso, concéntrate en qué es lo que estás experimentando con esos alimentos y confía en tu intuición sobre todo, porque tú vas a tener las respuestas. Corrientes, como ya platicamos, muchas. Ejemplo, que carnívoro, vegano, vegetariano. Eh, eh, Ejemplo, en la medicina china también te dicen que dependiendo de tu tipo de biología, de tu tipo de organismo, de tu tipo de líquidos en el cuerpo, pues entonces te sienta más cierta alimentación. Y por ejemplo está la ayurveda que te dice, bueno, si tu cuerpo tiende a ser más llenito, entonces consume estos alimentos. Si tu cuerpo tiende a ser más estresado, entonces estos alimentos y evita estos. Son opciones viables que existen y que si tú quieres experimentar y te funcionan, perfecto, qué bueno. Hay otras tendencias, por ejemplo, que te dicen, no, nada más consume todo lo que sea caldos de pollo o caldos de carne de res o carne roja y nada más cómete el caldo o nada más cómete la carne porque eso es lo que va a tener el nutriente. Bueno, pues experimentalo, si realmente lo quieres hacer, pues hazlo, pero experimenta cuál es el resultado óptimo para ti. A largo plazo el único, y por supuesto escucha a los que a largo plazo ya han hecho algo, porque hay muchas opiniones ahora y afortunadamente gracias a las redes sociales puedes conocer personas que ya tuvieron muchos años utilizando cierta dieta y cuál ha sido el funcionamiento o cuál ha sido el efecto que les ha causado en su organismo. No todos son positivos, a veces también hay casos en los que su dieta, ejemplo, vegetariana, ha sido negativa y le ha causado ciertos estragos a nivel anímico. Pero no significa que a ti te va a pasar lo mismo, significa que puedes escuchar eso y en base a eso tomar una decisión de seguir eligiendo esa dieta o no, o implementarle un alimento o comprar suplementos que ahora están muy de moda, pero porque realmente te hagan falta y no por moda justamente, sino porque realmente sea algo que tu cuerpo está necesitando y que por algún motivo no se lo estás dando. Ejemplo, omega 3, ¿ok? Entonces, igual, hay otras corrientes que te dicen, bueno, hay cierto tipo de sangre o cierto tipo de biologías, igualmente por las características físicas de la persona, que no deberían de consumir semillas o no deberían de consumir ciertos vegetales o que sus dietas tendrían que estar más basadas en carnes y no tendrían que estar basadas en verduras ni en frutas. Pues cómo vas a saber si eso te funciona y cómo vas a saber si eso realmente va a apoyar o no a tu salud física y a tu salud mental, porque no nada más es estar bien físicamente, sino también todo lo que metes en tu cuerpo, por supuesto que genera la energía para que se hagan las conexiones neuronales. Entonces, ¿de qué forma estás apoyando esos procesos de tu cuerpo? Insisto, tu cuerpo es una conciencia independiente, te está hablando y te dice, esto me está cayendo pesado, esto no te lo comas, esto ya está muy exagerado, oye, nos la pasamos comiendo todo esto, pero si no lo quieres escuchar o no lo puedes escuchar porque ya estás muy intoxicado, pues entonces empieza a tomar cartas en el asunto y empieza a hacer cosas diferentes. Simplemente acciones diferentes van a crear resultados diferentes. Y entonces, al final, yo te regreso totalmente el poder de elegir qué dieta, qué alimentos y qué cosas son buenas y malas para ti y no satanicemos, por decirlo de una forma, los alimentos. Al final no son los alimentos, tú siempre vas a tener la elección de saber qué quieres consumir y qué no quieres consumir y hasta dónde lo quieres consumir. Y cuando se vuelven vicios, por ejemplo, esos vicios es porque esa energía está totalmente desbordada, porque esa energía está totalmente en lugares poco adecuados y lo que estás haciendo es que
el alimento te está controlando a ti y tú no estás controlando al alimento. Entonces ahí hay que hacer cosas diferentes a nivel mental, a nivel respiraciones, a nivel meditaciones, para realmente encontrar la causa de por qué tú no estás pudiendo controlar ese vicio, en este caso, por ejemplo, de la alimentación. Y desde ese lugar empezar a sanarlo, empezar a enfocar diferente y para que puedas hacer los cambios necesarios que a tu cuerpo le favorezcan. Entonces, esto es como tan general como quieras, tan particular como quieras, pero bueno, la idea es que sepas que la nutrición y la alimentación, por supuesto que van a crear un efecto. Y que hay muchas corrientes, por ejemplo, que te dicen cómo empezar el día. Habrá quien te diga con un shot de jengibre con limón, habrá quien te diga con un vaso de agua, habrá quien te diga con un vaso de agua con limón, habrá quien te diga con un jugo verde, habrá quien te diga con un jugo de piña con manzana. Hay otros que te van a decir, no, tómalo con un café bien cargado, con aceite de coco o con una cucharada de aceite de coco. Pero ¿qué haces? Lo que haces es experimentar, ¿sale? Saber que cada cosa te va a crear un efecto diferente y que tu cuerpo no siempre, no es una constante, no estamos muertos, no es una línea que está parejita. Al contrario, es una línea que sube y baja y que tu cuerpo lo que hoy le está afectando, a lo mejor mañana no, o viceversa. Lo que estás haciendo hoy te va a afectar el día de mañana, por ejemplo, pero porque tú tienes esa sabiduría y ese toque para saber cómo ir modificando. Y lo que hoy te puede funcionar y mañana no, no pasa nada, mañana lo cambias, mañana lo modificas, pero escúchate, primero escúchate y desde ese lugar toma una decisión. Cualquier duda, si quieres algún tip en particular o quieres que te comparta por privado lo que a mí me ha funcionado, lo que no me ha funcionado, etcétera, etcétera, pues con gusto lo podemos platicar en más detalle, pero por ahora sería todo en este tercer tip de la alimentación y la hidratación. Y nos estamos viendo para el cuarto. Gracias.